Imagina despertar un día y darte cuenta de que toda tu vida ha sido una preparación para un solo momento. Así fue para el Padre Pío, un hombre cuya existencia transcurrió entre dos mundos, el terrenal y el divino. En los confines entre la vida y la muerte, cuando el velo que separa lo visible de lo invisible se hace más tenue, el Padre Pío recibió una visión que sacudió los cimientos de su fe y que podría cambiar el curso de nuestro futuro. Amigos, vivimos en tiempos de incertidumbre espiritual. Muchos de nosotros nos sentimos perdidos, anhelando una conexión más profunda con lo divino, buscando señales en un mundo que parece cada vez más caótico. Pero, ¿y si les dijera que tenemos ante nosotros una advertencia, un faro de luz en la oscuridad? En este vídeo, desentrañaremos el misterio de la última visión del Padre Pío. Una revelación que apunta directamente a septiembre de 2024 y que podría ser la clave para navegar los turbulentos mares espirituales que se avecinan. Prepárense para un viaje que desafiará su percepción de la realidad, que les ofrecerá una nueva perspectiva sobre el futuro y que, quizás, cambie para siempre su forma de entender su propio camino espiritual. Lo que están a punto de descubrir no solo es fascinante, podría ser vital para su desarrollo espiritual en los próximos años. ¿Están listos para adentrarse en uno de los misterios más profundos de nuestro tiempo? La vida del Padre Pío fue un tapiz tejido con hilos de lo extraordinario, un testimonio viviente de que lo divino puede manifestarse en lo cotidiano. Nacido en el seno de una familia humilde en Pietrelcina, Italia, Francesco Forgione, como se llamaba antes de tomar los hábitos, demostró desde su infancia una conexión inusual con lo celestial. Imaginemos por un momento a ese niño, de mirada profunda y corazón inquieto, que a la tierna edad de 5 años ya experimentaba visiones que lo transportaban más allá de este mundo. Sus padres, lejos de alarmarse, cultivaron en él una devoción que florecería en una de las figuras más enigmáticas de la espiritualidad moderna. El joven Francesco no era como los demás. Mientras sus compañeros jugaban en las calles polvorientas de su pueblo, él buscaba el silencio de la iglesia, donde pasaba horas absorto en oración. Su alma parecía danzar entre dos realidades, con un pie en la tierra y otro en el cielo. A los 15 años, la llamada de Dios resonó con tal fuerza en su corazón que Francesco no pudo ignorarla. Ingresó en la Orden de los Capuchinos, donde adoptó el nombre de Pío, en honor al santo patrón de su pueblo. Fue allí, en el convento, donde comenzó a experimentar fenómenos que desafiaban toda explicación terrenal. Los estigmas, esas misteriosas heridas que aparecieron en su cuerpo en 1918, se convirtieron en el sello visible de su unión con Cristo. Imaginen el asombro y el dolor, la confusión y la gracia que debió sentir al ver sus manos, pies y costado marcados como los del Salvador. Estas heridas, que sangraban y dolían constantemente, nunca se infectaron ni cicatrizaron, desafiando toda lógica médica. Pero los estigmas eran solo la punta del iceberg. El Padre Pío poseía dones que rozaban lo milagroso, el don de la bilocación, que le permitía estar en dos lugares al mismo tiempo, el don de la profecía, con el que vislumbraba retazos del futuro, y una capacidad asombrosa para leer las almas de quienes se acercaban a confesarse con él. Su fama se extendió como el fuego, atrayendo a miles de peregrinos que buscaban su consejo, su bendición o simplemente la oportunidad de estar en presencia de un hombre que parecía caminar entre dos mundos. Para muchos, el mero hecho de ver al Padre Pío era una experiencia transformadora, como si a través de sus ojos pudieran vislumbrar un atisbo de lo divino. Sin embargo, la vida del Padre Pío no estuvo exenta de controversias y sufrimientos. La Iglesia, inicialmente escéptica ante sus dones, lo sometió a rigurosos exámenes y periodos de aislamiento. Soportó acusaciones de fraude y enfrentó la incomprensión de quienes no podían concebir la realidad de sus experiencias místicas. A pesar de todo, el Padre Pío permaneció fiel a su vocación, dedicando su vida a la oración, la confesión y el cuidado de los enfermos. Fundó el Hospital Casa Alivio del Sufrimiento, un testimonio concreto de su compromiso con el bienestar espiritual y físico de los necesitados. El ocaso de la vida del Padre Pío fue tan extraordinario como su existencia misma. En sus últimos días, el venerable fraile, debilitado por el peso de los años y el constante sufrimiento de sus estigmas, irradiaba una serenidad sobrenatural que conmovía a todos los que le rodeaban. El convento de San Giovanni de Tandou, hogar del Padre Pío durante décadas, se convirtió en el escenario de un drama espiritual que nadie podía prever. Los pasillos, antes bulliciosos con el ir y venir de peregrinos, se sumieron en un silencio expectante. El aire parecía cargado de una electricidad invisible,
como si el cielo y la tierra contuvieran el aliento ante lo que estaba por suceder. Los hermanos capuchinos, que habían compartido su vida con este hombre extraordinario, se turnaban para acompañarle en su lecho. Sus rostros reflejaban una mezcla de tristeza y asombro, conscientes de que estaban siendo testigos de los últimos momentos de un santo viviente. Cada respiración del Padre Pío parecía una oración, cada gesto una bendición silenciosa. A pesar de su estado físico, la lucidez mental del Padre Pío permanecía intacta. Sus ojos, aquellos ojos que habían visto más allá de este mundo, brillaban con una intensidad renovada. Quienes estuvieron presentes hablan de una luz inexplicable que parecía emanar de su ser, como si su cuerpo terrenal ya no pudiera contener el resplandor de su espíritu. En esos momentos finales, el Padre Pío pidió su rosario, ese compañero fiel que había sido testigo de tantas noches de oración y éxtasis místico. Sus dedos, marcados por los estigmas, acariciaban las cuentas con una ternura infinita, como si cada Ave María fuera un paso más hacia su encuentro final con lo divino. Los médicos que le atendían no podían explicar cómo, en su estado, el Padre Pío mantenía tal nivel de consciencia y serenidad. Era como si estuviera suspendido entre dos mundos, con un pie en esta vida y otro ya en la eternidad. Sus palabras, aunque escasas, estaban cargadas de un poder y una sabiduría que trascendían lo terrenal. A medida que se acercaba el momento culminante, una paz indescriptible se apoderó de la habitación. Los presentes describen una sensación de calor y consuelo, como si una presencia invisible los envolviera a todos. El rostro del Padre Pío, marcado por años de sufrimiento y éxtasis, se suavizó, adquiriendo una expresión de pura beatitud. Fue entonces, en esos últimos instantes, cuando ocurrió algo que dejó atónitos a todos los presentes. El Padre Pío, que había permanecido en silencio durante horas, de repente abrió los ojos de par en par. Su mirada, fija en un punto invisible para los demás, se llenó de asombro y reverencia. Sus labios se movieron, pronunciando palabras que solo él podía escuchar. Los testigos de este momento describen una transformación increíble en el semblante del Padre Pío. Era como si, por un instante, hubiera rejuvenecido, como si toda la gloria de su vida espiritual convergiera en ese único momento. Una sonrisa, radiante y plena, iluminó su rostro, y sus ojos brillaron con una luz que no parecía de este mundo. En ese instante sublime, el velo entre lo terrenal y lo divino se desvaneció por completo. El Padre Pío, con voz temblorosa pero clara, exclamó: «Lo veo. Está aquí». Los presentes, sobrecogidos por la emoción, contuvieron el aliento, conscientes de que estaban siendo testigos de algo extraordinario. La figura de Jesús, descrita por el Padre Pío con una vividez asombrosa, se manifestó ante él. No era una aparición etérea o difusa, sino una presencia tan real y tangible que parecía llenar la habitación con su luz. El rostro del Salvador, según las palabras entrecortadas del fraile, irradiaba un amor y una compasión infinitos, capaces de sanar todas las heridas del mundo. Los ojos del Padre Pío, antes nublados por el cansancio, ahora brillaban con un fulgor sobrenatural. Era como si toda su vida de devoción y sacrificio culminara en este encuentro divino. Sus manos estigmatizadas se extendieron hacia la visión, en un gesto de anhelo y adoración que conmovió profundamente a todos los presentes. El diálogo que siguió entre el Padre Pío y Jesús trascendía las palabras humanas. Era una comunión de almas, un intercambio de amor y conocimiento que ningún lenguaje terrenal podría expresar adecuadamente. Los testigos describen cómo el rostro del fraile reflejaba una gama de emociones: asombro, alegría, reverencia y, finalmente, una paz profunda que parecía emanar de su ser. En ese momento sagrado, el tiempo pareció detenerse. La habitación se llenó de una fragancia dulce e indescriptible, que muchos asociaron con el aroma de santidad que a menudo se percibía en presencia del Padre Pío. Esta fragancia celestial envolvió a todos los presentes, transportándolos a un plano de conciencia elevado, donde lo milagroso se volvía palpable. Las palabras que el Padre Pío compartió de su encuentro con Jesús eran a la vez consoladoras y estremecedoras. Habló de un amor divino tan vasto y profundo que podía abrazar a toda la humanidad, pero también de una urgencia, un mensaje crucial que debía ser transmitido. Su voz, aunque débil físicamente, resonaba con una autoridad espiritual que emanaba de la fuente misma de la verdad. Los hermanos capuchinos y los pocos laicos presentes se encontraron sumidos en un estado de éxtasis compartido. Algunos lloraban silenciosamente, otros oraban en voz baja,
pero todos sentían que estaban participando en un evento que trascendía la comprensión humana. Era como si, por un breve momento, el cielo hubiera descendido a la tierra, permitiéndoles vislumbrar la gloria que aguarda más allá de este mundo. A medida que la visión se desvanecía, el Padre Pío pareció ser inundado por una energía renovada. Sus ojos, ahora iluminados con un conocimiento celestial, recorrieron la habitación, fijándose en cada rostro como si quisiera grabar este momento en sus almas. Con una voz que ya no temblaba, sino que resonaba con claridad y propósito, comenzó a transmitir el mensaje que le había sido confiado. ¿Alguna vez has sentido que el destino del mundo pende de un hilo, que cada decisión que tomamos podría cambiar el curso de la historia? Así de trascendental era el mensaje que el Padre Pío estaba a punto de revelar. Con voz entrecortada por la emoción, pero firme en su propósito, el fraile comenzó a compartir la visión que le había sido confiada. Sus palabras, cargadas de un peso sobrenatural, hablaban de un futuro que se acercaba a pasos agigantados, un futuro que requería de una preparación espiritual sin precedentes. Septiembre de 2024, pronunció el Padre Pío con una claridad que estremeció a los presentes. Esta fecha, aparentemente arbitraria, se grabó a fuego en la mente de todos los testigos. El fraile describió un mundo al borde de un cambio radical, un punto de inflexión en la historia de la humanidad que sacudiría los cimientos mismos de nuestra existencia. El mensaje hablaba de grandes tribulaciones que se avecinaban, desafíos que pondrían a prueba la fe de millones. Catástrofes naturales, conflictos sociales y una crisis espiritual global se perfilaban en el horizonte. Pero lejos de ser un presagio de desesperanza, las palabras del Padre Pío estaban impregnadas de un llamado urgente a la acción y la renovación espiritual. Con lágrimas en los ojos, el fraile transmitió la advertencia divina: la humanidad debía despertar de su letargo espiritual. El materialismo desenfrenado, la pérdida de valores y el alejamiento de lo divino habían llevado al mundo al borde de un abismo. Sin embargo, aún había tiempo para un cambio de rumbo, una oportunidad de redención colectiva. El Padre Pío habló de una gran purificación que se aproximaba, un periodo de pruebas que separaría el trigo de la cizaña. Aquellos que hubieran cultivado su fe y vivido en armonía con las enseñanzas divinas encontrarían fuerza y guía en los tiempos turbulentos que se avecinaban. Para los demás, sería un despertar doloroso pero necesario. El mensaje no se limitaba a advertencias sombrías. El fraile, con una sonrisa que irradiaba esperanza, habló de una era de paz y renovación espiritual que seguiría a este periodo de tribulación. Una nueva primavera para la humanidad, donde el amor y la compasión reinarían, y la conexión con lo divino se fortalecería como nunca antes. Mientras recorremos juntos este camino, permítanme preguntarles: ¿han sentido alguna vez que la verdadera abundancia financiera se les escapa de las manos? Imaginen, por un momento, que en solo 30 días pudieran revolucionar por completo su relación con el dinero. Pues es exactamente lo que el poder de la magia en 30 ejercicios les ofrece. Esta experiencia transformadora los guiará a través de 30 prácticas meticulosamente elaboradas, cada una diseñada para desbloquear su potencial innato de atraer riqueza y prosperidad. Día tras día, descubrirán nuevas perspectivas y acciones que los convertirán en auténticos imanes de abundancia. No esperen más para cambiar su vida. Toda la información que necesitan está en el primer comentario fijado debajo de este vídeo. Los presentes escuchaban con una mezcla de temor reverencial y asombro. Las palabras del Padre Pío resonaban con una autoridad que trascendía lo terrenal, como si fueran un eco directo de la voz divina. Cada frase, cada pausa, estaba cargada de un significado profundo que parecía penetrar directamente en el alma de quienes lo escuchaban. El fraile enfatizó la importancia de la oración, la penitencia y la conversión del corazón como las armas más poderosas para enfrentar los desafíos venideros. Habló de la necesidad de una solidaridad global, de un despertar de la conciencia colectiva que trascendiera fronteras y diferencias. A medida que el Padre Pío compartía estos conocimientos proféticos, una energía palpable llenaba la habitación. Era como si cada palabra fuera una semilla plantada en el corazón de los oyentes, destinada a florecer en el momento crucial que se aproximaba. ¿Qué secretos del más allá guardaba el Padre Pío en lo profundo de su alma? Esta última revelación no era un hecho aislado, sino la culminación de una vida entera marcada por experiencias místicas que desafiaban toda comprensión humana. Desde su infancia, el joven Francesco Forgione había sido bendecido, o tal vez desafiado, con el don de la visión espiritual. A la tierna edad de 5 años,
tuvo su primer encuentro con lo divino, una aparición de Jesús que lo dejó maravillado y confundido a partes iguales. Esta experiencia temprana sembró en él la semilla de una devoción que florecería en formas extraordinarias. A medida que crecía, las visiones se intensificaron. El Padre Pío hablaba de encuentros regulares con su ángel guardián, describiéndolo no como una figura etérea, sino como un compañero constante y tangible. Este ángel, decía, lo guiaba en sus oraciones, lo consolaba en momentos de duda y, en ocasiones, lo reprendía cuando se desviaba del camino de la virtud. Pero no todas las visiones eran de naturaleza celestial. El Padre Pío también experimentaba aterradoras batallas espirituales contra fuerzas demoníacas. Describía estos encuentros con una viveza escalofriante, ataques nocturnos, tentaciones insidiosas y confrontaciones que lo dejaban física y emocionalmente exhausto. Estas luchas, lejos de debilitarlo, forjaron en él una fe inquebrantable y una comprensión profunda de la naturaleza del mal. Una de las visiones más impactantes del Padre Pío ocurrió durante la Primera Guerra Mundial. Aunque confinado en su convento, fue testigo espiritual de la muerte de un joven soldado en el campo de batalla. Con lágrimas en los ojos, describió cómo el alma del joven se elevaba, necesitada de oraciones para su paso al más allá. Este evento no solo demostró su don de la bilocación, sino que también reveló la interconexión profunda entre el mundo físico y el espiritual. Las apariciones de la Virgen María ocupaban un lugar especial en el corazón del Padre Pío. Hablaba de ella con una ternura y reverencia que conmovía a todos los que lo escuchaban. En estas visiones, María no era una figura distante, sino una madre amorosa que lo guiaba en su misión terrenal y le revelaba misterios del cielo que lo dejaban en un estado de éxtasis durante días. A medida que su fama crecía, también lo hacían sus responsabilidades espirituales. El Padre Pío comenzó a experimentar visiones relacionadas con las almas de sus confesantes. Con solo mirar a una persona, podía ver el estado de su alma, los pecados no confesados y las luchas internas que enfrentaban. Este don, aunque poderoso, era una carga pesada que llevaba con humildad y compasión. En los años previos a su muerte, las visiones del Padre Pío adquirieron un tono cada vez más urgente y profético. Hablaba de cambios venideros en la Iglesia y el mundo, de tiempos de prueba y purificación. Estas revelaciones, a menudo crípticas, se entrelazaban con mensajes de esperanza y llamados a la conversión del corazón. Una de sus visiones más enigmáticas ocurrió apenas unos meses antes de su muerte. En ella, vio un gran reloj cósmico cuyas manecillas se acercaban a la medianoche. Esta imagen, cargada de simbolismo apocalíptico, lo llenó de una sensación de urgencia que transmitía a todos los que lo rodeaban. ¿Has sentido alguna vez la presencia de una Madre Celestial, una figura que te envuelve en un manto de amor incondicional y comprensión infinita? Para el Padre Pío, la Virgen María era esa presencia constante, una luz guía en su tumultuoso viaje espiritual. Desde sus primeros años en Pietrelcina, el joven Francesco sentía una atracción inexplicable hacia la Madre de Dios. Sus apariciones, lejos de ser eventos aislados, se convirtieron en un diálogo íntimo y continuo que moldearía su vida y ministerio. La Virgen se le presentaba no como una figura distante e inalcanzable, sino como una madre amorosa y cercana, dispuesta a consolarlo en sus momentos más oscuros. En una de sus visiones más conmovedoras, el Padre Pío describió cómo María lo arropaba con su manto azul celeste durante una noche de tormenta espiritual. El fraile, atormentado por dudas y tentaciones, sintió cómo la calidez de ese abrazo maternal disipaba sus temores, infundiéndole una paz que trascendía toda comprensión humana. La conexión del Padre Pío con la Virgen iba más allá de las apariciones visuales. A menudo, percibía su presencia a través de una fragancia celestial que inundaba su celda, un aroma que describía como una mezcla de rosas y lirios, tan real que incluso sus hermanos frailes podían percibirlo. Este perfume de María, como él lo llamaba, se convirtió en un signo tangible de la intercesión divina en su vida cotidiana. María no solo era una fuente de consuelo para el Padre Pío, sino también una maestra espiritual exigente. En sus encuentros, ella le revelaba misterios profundos sobre la naturaleza del pecado, la redención y el papel de la Iglesia en el plan divino. Estas enseñanzas, a menudo demasiado complejas para ser expresadas en palabras humanas, se grababan en el alma del fraile, moldeando su comprensión de la fe y su enfoque en el confesionario. Una de las revelaciones más impactantes que recibió de la Virgen fue sobre el poder del rosario. María le mostró cómo cada Ave María era como una rosa ofrecida a sus pies,
y cómo estas oraciones formaban una poderosa cadena espiritual capaz de atar al mal y liberar almas del purgatorio. Esta visión transformó la devoción del Padre Pío al rosario, convirtiéndolo en un arma espiritual que empuñaba con fervor incansable. La Virgen también confiaba al Padre Pío misiones especiales. En una ocasión, le pidió que se convirtiera en el guardián espiritual de ciertas almas que estaban en peligro de perderse. Esta responsabilidad pesaba sobre el fraile, quien pasaba noches enteras en oración, luchando espiritualmente por aquellos que María había puesto bajo su cuidado. Los encuentros con la Madre de Dios no estaban exentos de dolor. En algunas visiones, María le mostraba al Padre Pío el sufrimiento de su hijo en la cruz con una intensidad que lo dejaba físicamente agotado. Estas experiencias profundizaron su comprensión del misterio de la redención y alimentaron su deseo de participar en los sufrimientos de Cristo por la salvación de las almas. La devoción del Padre Pío a María se manifestaba también en gestos sencillos y cotidianos. Mantenía siempre una imagen de la Virgen cerca de su cama, y se dirigía a ella con la ternura de un niño que busca el consuelo de su madre. Esta relación íntima inspiraba a todos los que lo rodeaban, contagiando a sus seguidores con un amor renovado hacia la Madre de Dios. En los últimos años de su vida, las apariciones de María adquirieron un tono más urgente. La Virgen le confiaba mensajes sobre el futuro de la Iglesia y el mundo, advertencias sobre tiempos difíciles que se avecinaban, pero también promesas de triunfo para aquellos que permanecieran fieles. El Padre Pío se convertía así en un canal de estas revelaciones marianas, transmitiendo con discreción y sabiduría los mensajes celestiales a quienes estaban preparados para recibirlos. La fecha de septiembre de 2024 resonaba en el aire como un eco profético, cargada de un peso espiritual que hacía estremecer a todos los presentes. El Padre Pío, con ojos iluminados por una visión que trascendía el tiempo y el espacio, comenzó a desentrañar el significado de este momento crucial en la historia de la humanidad. Septiembre, mes de transición entre el verano y el otoño, simbolizaba en las palabras del fraile un punto de inflexión para el mundo entero. El año 2024, explicaba con voz temblorosa pero firme, marcaría el inicio de una nueva era espiritual, un despertar colectivo que sacudiría los cimientos mismos de nuestra existencia. El Padre Pío describía este periodo como un tiempo de purificación intensa, donde las almas serían probadas como el oro en el crisol. Hablaba de eventos cósmicos y terrestres que actuarían como catalizadores de este cambio global, fenómenos celestiales inusuales, alteraciones en el campo magnético de la Tierra, y manifestaciones espirituales que desafiarían la comprensión científica. Con lágrimas en los ojos, el fraile revelaba que durante este tiempo, el velo entre lo físico y lo espiritual se adelgazaría, permitiendo a muchos experimentar realidades más allá de nuestro plano de existencia. Visiones, apariciones y milagros se volverían más frecuentes, desafiando el escepticismo de incluso los más escépticos. El significado de septiembre de 2024 también encerraba una advertencia sobre grandes desafíos que la humanidad enfrentaría. El Padre Pío hablaba de crisis globales que pondrían a prueba la resiliencia y la fe de millones, conflictos geopolíticos, desastres naturales de una magnitud sin precedentes, y una crisis económica que remodelaría el orden mundial. Sin embargo, en medio de estas tribulaciones, el mensaje del Padre Pío estaba impregnado de esperanza. Septiembre de 2024 no solo traería desafíos, sino también oportunidades sin precedentes para el crecimiento espiritual y la unidad global. Describía cómo, en respuesta a estas pruebas, surgiría una ola de solidaridad y compasión que trascendería fronteras y diferencias culturales. El fraile hablaba de un despertar de la conciencia colectiva, donde millones de personas experimentarían una transformación interior profunda. Este despertar, explicaba, sería acompañado por manifestaciones de la presencia divina en formas que tocarían incluso a los corazones más endurecidos. Septiembre de 2024 también marcaría el inicio de una nueva era para la Iglesia. El Padre Pío profetizaba sobre cambios significativos en la estructura eclesiástica, un retorno a la esencia del mensaje evangélico y un renovado énfasis en la experiencia mística y contemplativa de la fe. Con voz entrecortada por la emoción, el fraile describía cómo durante este tiempo, muchos experimentarían una conexión más profunda con lo divino. Hablaba de una efusión del Espíritu Santo que renovaría la faz de la tierra, trayendo sanación, reconciliación y una comprensión más profunda de nuestra interconexión como hijos de Dios. El significado de septiembre de 2024 también abarcaba una dimensión ecológica.
El Padre Pío veía este periodo como un momento decisivo en nuestra relación con la creación, un tiempo en el que la humanidad sería llamada a una mayordomía más consciente y compasiva de nuestro planeta. En sus palabras, este mes y año específicos actuarían como un portal temporal, un momento de alineación cósmica que abriría nuevas posibilidades para la evolución espiritual de la humanidad. Describía cómo las energías celestiales intensificadas durante este periodo facilitarían experiencias de conversión profunda y sanación a escala global. El legado espiritual del Padre Pío trasciende el tiempo y el espacio, extendiéndose como una red invisible que conecta corazones y almas en todo el mundo. Sus enseñanzas, sus milagros y su ejemplo de vida continúan inspirando a millones, décadas después de su partida terrenal. En el corazón de este legado yace una devoción inquebrantable que desafía la lógica mundana. El Padre Pío encarnaba una fe viviente, palpable, que se manifestaba no solo en sus estigmas, sino en cada gesto, cada palabra, cada mirada. Su vida era un testimonio vivo de que lo sobrenatural puede irrumpir en lo cotidiano, transformando lo ordinario en extraordinario. Los grupos de oración fundados por el fraile capuchino se han multiplicado por todo el globo, convirtiéndose en faros de esperanza y sanación. En estos círculos íntimos, personas de todos los orígenes experimentan el poder transformador de la oración compartida, siguiendo el modelo de intercesión persistente que el Padre Pío practicaba. Muchos testifican sobre milagros, conversiones profundas y experiencias místicas que ocurren en estos espacios sagrados. El confesionario del Padre Pío, donde pasaba interminables horas escuchando y aconsejando a los penitentes, ha dejado una huella indeleble en la práctica sacramental de la Iglesia. Su enfoque, que combinaba una aguda percepción espiritual con una compasión infinita, ha inspirado a generaciones de sacerdotes a abordar el sacramento de la reconciliación con renovado fervor y profundidad. Los hospitales y obras de caridad iniciados por el santo de Pietrelcina continúan floreciendo, expandiéndose más allá de San Giovanni Retando. La Casa Sollievo della Sofferenza, Casa Alivio del Sufrimiento, se ha convertido en un modelo de atención médica que integra ciencia de vanguardia con cuidado espiritual, encarnando la visión holística del Padre Pío sobre la sanación. El impacto del Padre Pío en la espiritualidad contemporánea es profundo y multifacético. Su énfasis en la lucha espiritual, en la realidad tangible del bien y del mal, ha revitalizado aspectos de la fe que habían sido marginados en un mundo cada vez más secularizado. Miles de personas recurren a su intercesión diariamente, encontrando en él un aliado poderoso en sus batallas personales contra las fuerzas de la oscuridad. La devoción a la Virgen María, tan central en la vida del Padre Pío, ha experimentado un resurgimiento gracias a su ejemplo. Sus enseñanzas sobre el poder del rosario y la intercesión maternal de María han inspirado un renovado fervor mariano en todo el mundo católico, trascendiendo incluso las fronteras confesionales. Los escritos y dichos del Padre Pío, recopilados y difundidos por sus seguidores, se han convertido en una fuente inagotable de sabiduría espiritual. Sus cartas, en particular, revelan una profundidad mística y una comprensión de la condición humana que continúan resonando con lectores de todas las épocas. Frases como reza, espera y no te preocupes se han convertido en mantras de esperanza para millones. El fenómeno de los estigmas del Padre Pío, aunque controvertido en su tiempo, ha abierto nuevos campos de investigación en la intersección entre ciencia y espiritualidad. Estudios médicos y teológicos continúan explorando las implicaciones de esta manifestación física del sufrimiento de Cristo, desafiando los límites de nuestra comprensión sobre la conexión entre cuerpo y alma. La humildad y obediencia del Padre Pío, incluso frente a incomprensiones y persecuciones dentro de la Iglesia, han dejado una lección perdurable sobre la virtud de la sumisión a la autoridad eclesiástica. Su ejemplo inspira a muchos a perseverar en la fe, incluso en tiempos de duda y adversidad. El don de bilocación del Padre Pío, ampliamente atestiguado durante su vida, ha abierto nuevas perspectivas sobre la naturaleza del espacio y el tiempo en la experiencia espiritual. Relatos de sus apariciones milagrosas continúan emergiendo, décadas después de su muerte, sugiriendo que su ministerio trasciende las barreras de la existencia física. El legado del Padre Pío nos desafía a cada uno de nosotros. ¿Estás listo para despertar espiritualmente y transformar tu vida? Imagina por un momento, ¿qué pasaría si vivieras cada día con la misma intensidad y devoción que él? Piensa en tus luchas diarias. ¿Cómo cambiaría tu perspectiva si las vieras como oportunidades para crecer espiritualmente? El Padre Pío enfrentó incomprensiones y dolor físico, pero los convirtió en fuentes de gracia. ¿Qué batalla estás librando ahora que podrías reinterpretar como un camino hacia la santidad?
Reflexiona sobre tu relación con lo divino. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste una conexión profunda en la oración? El Padre Pío nos enseña que lo sobrenatural está al alcance de todos. ¿Te atreves a abrir tu corazón a experiencias místicas en tu vida cotidiana? Septiembre de 2024 se acerca. ¿Estás preparado para los cambios que vendrán? Más importante aún, ¿cómo puedes ser un agente de cambio positivo en tu comunidad? El Padre Pío no solo profetizó sobre el futuro, sino que actuó en el presente. ¿Qué acción concreta puedes tomar hoy para hacer del mundo un lugar mejor? La devoción del Padre Pío a la Virgen María era inquebrantable. ¿Has considerado profundizar tu relación con la Madre de Dios? ¿Qué tal si comienzas a rezar el rosario diariamente, como lo hacía él? El confesionario era el campo de batalla espiritual del Padre Pío. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste verdaderamente tu conciencia? ¿Te atreves a enfrentar tus sombras y buscar la liberación a través del sacramento de la reconciliación? La vida del Padre Pío nos recuerda que cada uno de nosotros está llamado a la santidad. ¿Qué paso darás hoy para acercarte a ese ideal? ¿Estás dispuesto a salir de tu zona de confort y vivir tu fe con mayor autenticidad? Este viaje espiritual es continuo, y hay mucho más por descubrir sobre el Padre Pío y su impacto en nuestro mundo. ¿Quieres seguir profundizando en estas enseñanzas transformadoras? No te pierdas nuestros próximos vídeos llenos de inspiración y sabiduría espiritual. Suscríbete ahora a nuestro canal y activa las notificaciones. Cada semana, exploraremos nuevos aspectos de la vida y el legado del Padre Pío, ofreciéndote herramientas prácticas para aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. No te quedes fuera de esta comunidad de buscadores espirituales. Recuerda, el cambio comienza con una decisión. ¿Estás listo para dar el primer paso en tu camino hacia una vida más plena y significativa? La sabiduría del Padre Pío te espera. Únete a nosotros y sé parte de esta increíble jornada de transformación espiritual.